Gobernador Rodrigo Díaz, gracias por conversar con nosotros. Tenemos que interrumpir la conversación, nos vamos al Congreso de inmediato. Habla el ministro Osa a esta hora en el Congreso. Presentada hoy antes de las 9:30, se espera que se vote la acusación constitucional en la sala de la Cámara antes de las elecciones presidenciales. ¿Qué más sintomático que este apuro? Los asesores pidieron revisar la versión de esta acusación porque estaba incompleta. Ya hemos visto que está incompleta. De una rápida lectura uno es capaz de notarlo. Entonces, no nos sorprende este apuro. Este es un fin puramente electoral, es el abuso de una herramienta como es la acusación constitucional. Y la verdad que no habíamos visto en la historia de Chile una premura, una falta de seriedad a la hora de estudiar antecedentes para una acusación constitucional. Ministro, perdón, ¿en qué sentido incompleta? La consulta, ¿por qué la califica como incompleta? Los argumentos ya los vamos a poder comentar en detalle, pero yo los invito a leerla y realmente yo no había visto un libelo menos preparado. Y lo notamos, volaban los asesores un rato atrás, los anexos no estaban digitalizados. Lo importante era presentarla para que se vote antes de las elecciones. De verdad, no habíamos visto un trabajo jurídico tan poco serio. Ministro, quería interrumpirlo solo para consultar que haya opiniones desde el oficialismo en el sentido de analizar el contenido de esta acusación constitucional antes de emitir su opinión respecto al contenido. ¿Qué le parece al Ejecutivo en particular? Es natural que cualquier parlamentario quiera analizar el texto de una acusación constitucional y esperamos que la conclusión sea similar a la que nosotros tenemos y esperamos que tomen en consideración que en menos de 8 horas de velados ciertos antecedentes ya había en el ambiente una acusación constitucional respecto a informaciones antiguas, respecto de informaciones que los propios medios que la develaron luego tuvieron que revertir. Y hablando de informaciones antiguas, yo quisiera destacar algo muy relevante que escuchamos hoy día. Escuchamos al diputado Asensio y al diputado Marcelo Díaz señalarle al país que saben exactamente quiénes han financiado todas sus campañas. ¡Qué buena cosa! Esperamos que de aquí a 48 horas nos puedan comentar todos y cada una de las personas que lo han financiado en todas sus campañas. ¿Necesitan más de 48 horas la próxima semana? No sé, esa es la invitación, a ser muy rápidos también respecto a las cosas propias. Este cuestionamiento viene a propósito de lo que ha ocurrido con Sebastián Sichel y los comentarios que han surgido en términos de lo que fue su financiamiento de campaña a diputado. En ese escenario, ¿no se conocen todos los antecedentes de lo que ocurrió en su momento con esa candidatura a su juicio? El cuestionamiento, más bien la invitación que yo hago dice relación con que si vamos a andar tan apurados para discutir cosas relevantes para la República antes de la elección presidencial, que los diputados Asensio y Marcelo Díaz, que nos han señalado, que tienen plena conciencia y conocimiento de todos quienes han financiado sus campañas, pues bien, que nos las entreguen y yo creo que 48 horas parece razonable. Me parece, o no sé, el lunes o el martes, los vamos a estar esperando. Se le consulta si hay un respaldo a Sebastián Sichel, lo que está entregando como antecedente el ministro. Del candidato de Chile Podemos Más ha dado una determinada explicación. Usted sabe que lamentablemente en el pasado prácticamente todos los sectores políticos tomaron ciertas decisiones respecto al financiamiento, que afortunadamente han ido evolucionando, han ido cambiando, en parte porque en este Congreso se tomó conciencia, en parte porque los distintos gobiernos impulsaron nuevas formas para transparentar el financiamiento de la política. Más bien, a su pregunta, a lo que yo me refiero es a que si estamos tan seguros, tan valientes a la hora de apuntar al frente y sabemos perfectamente quiénes lo han financiado, pues bien, esperamos que le muestren al país todo y cada uno de sus aportes de todas y cada una de sus campañas. Se le consulta si tiene antecedentes de los financiamientos a otros parlamentarios. Que están muy tranquilos y que saben perfectamente quiénes los han financiado. Se le insiste respecto a la acusación constitucional que si tiene énfasis o también algún tipo de expectativa en términos de los daños que puede ocasionar por lo que se establece como daño político y también internacional en términos de lo que significa una acusación constitucional. Va a hablar a este respecto el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Una acusación constitucional sin fundamentos que han presentado un grupo de parlamentarios de extrema izquierda, cuyo vocero ha sido un miembro del Partido Comunista, que contraviene todo lo que dijeron las otras personas que estuvieron acá. Dijeron, esto no tiene nada que ver con lo electoral, pero déjeme simplemente citarlo a él. Dice, es importante para Chile que previo a la elección transparente su mirada frente a este caso. Esa es la razón por la cual, como decía el ministro Osa, hoy día volaban los papeles, como trascendió en un medio de prensa, los asesores decían que no la presentaran, sin embargo la quisieron presentar igual. ¿Y por qué quieren presentarla? Para afectar las elecciones legítimas que vienen ahora. Y más aún,
quieren quitarle a los chilenos la posibilidad de hacer un traspaso de mando democrático y republicano como ha ocurrido después de vuelta a la democracia. Eso es lo que hoy día se está jugando. Y para responder inmediatamente la pregunta que usted hace, en los fundamentos de este libelo, primero de ellos se hace cargo de una falsedad, de que habían cosas nuevas. De hecho, en la misma transcripción que está ahí por ahí por la página 45 a la 50, ustedes pueden ver que hacen relación a la transcripción entre el acuerdo conocido en español y lo que ocurría en inglés, y son cláusulas idénticas que por de pronto la misma señora de la unidad de la Fiscalía dijo: ese acuerdo estaba incorporado en términos que son muy similares, pero en inglés, no hace una diferencia en lo sustancial, solo el contrato de Islas Vírgenes tiene una fecha cierta. Estaba presente ahí, pero hay otra cosa que a veces se les ha olvidado a los señores parlamentarios. El artículo 52, número 2, letra A, que es la que funda esta acusación, dice que tienen que ser juzgados por hechos de su administración. Esa administración donde ocurren los hechos terminó en el año 2014. Sin embargo, eso no les importa, porque no les importa la verdad ni el fundamento jurídico, sino que simplemente les importa que sea político, es decir, afectar las elecciones democráticas e impedirle a los chilenos un traspaso de mando democrático y republicano como debe hacerse. Obviamente que este interés de esa izquierda radical que en el pasado ha promovido la violencia y que han estado en contra de acuerdos, por ejemplo, de que se hiciera un plebiscito, de que se hiciera una asamblea constituyente o una convención constituyente, no nos extraña. Lo que sí esperamos es que los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en la justicia, que creen realmente en la verdad, que creen en los fundamentos jurídicos, ellos no se plieguen a generar este clima de inestabilidad, este clima de no traspaso democrático y republicano el día 11 de marzo del 2022. Los presidentes son electos por soberanía popular y duran 4 años, no cuando una mayoría de parlamentarios de ultraizquierda deciden cambiarlo. Se le consulta también qué significa en la práctica esta acusación constitucional para el presidente de la República también, porque también se fija la posibilidad de arraigo una vez que ya se da cuenta de la acusación constitucional y eso involucra cambios de agenda para el presidente de la República. La cosa es que no queda con arraigo. Lo que queda y está expreso en la Constitución es que si el presidente necesitara salir tiene que pedir a la Cámara de Diputados que autorice. Pero el arraigo es una cuestión que es una medida cautelar que no tiene nada que ver con esto. Esto es algo que tiene que autorizar la propia Cámara de Diputados. Respecto que cambia la agenda porque evidentemente frente a un ataque a la democracia, frente a una especie de golpe blando, frente al interés de que no haya un traspaso democrático y republicano en el 11 de marzo del 2022, frente a hechos que, tal como dice la acusación, que lo dice varias veces y lo repite, son conocidos y son idénticos, solo que en inglés, y bastaba traducirlo, digamos, en cualquier traductor, y segundo, por hechos de su administración. Y eso, por supuesto, se les olvida porque la motivación no es jurídica, no hay fundamento jurídico para ello. Es simplemente una motivación política tal como, nuevamente repito, dijo el principal vocero de la acusación del Partido Comunista, diciendo que quería que se votara antes de las elecciones. Es obvio que quieren modificar el resultado de las elecciones democráticas y que no haya un traspaso republicano y democrático el 11 de marzo del año 2020. Ministro, el que no tenga fundamento jurídico a su juicio, ¿eso involucraría de que esto pudiera caerse en tan solo en la cuestión previa, no prosperar en el fondo, considerando este argumento que entregan ustedes como Ejecutivo? Absolutamente. Eso es lo que nosotros esperamos, que la mayor parte de los parlamentarios que creen en la democracia, que creen en las instituciones, que creen en la institucionalidad de la presidencia, porque no solamente este gobierno, aquí lo que se está dañando es la institución de la presidencia, la institución de que el pueblo soberano escoge un presidente por 4 años y no cuando una mayoría, simplemente porque quiere más RT en Twitter o presionado por las redes sociales, va y presenta acusaciones sin fundamentos jurídicos. Entonces, yo entiendo que estamos en campaña. Entiendo que ahora la campaña lamentablemente se ha tornado hacia lo más sucio de la campaña, en distintos ámbitos. Estamos viendo lo peor de la política, pero eso no puede justificar hacer cualquier cosa con tal de ganar un par de votitos y así entonces dañar la democracia como pretenden algunos parlamentarios de ultraizquierda. Se le insiste al ministro respecto a la izquierda radical que estaría impulsando esta acusación constitucional, pero de todas formas también se insiste en que se está firmando esta acusación constitucional de forma transversal en la oposición, desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ¿Por qué hace referencia en particular a una izquierda radical? Y se insiste también en términos del ánimo electoral, si eso también incide en la decisión final que puedan adoptar los parlamentarios del oficialismo que se mantienen en reflexión respecto a esta acusación constitucional en términos de lo que significaría una eventual aprobación. Obviamente que cuando uno
parlamentario, yo lo fui durante 6 años y medio, me tocó ver acusaciones constitucionales porque la izquierda presentó, si no me equivoco, esta es la 8ª. Es decir, se ha dedicado a presentar acusaciones constitucionales sin fundamento, simplemente porque podían tener una mayoría política, estaban presionados por las redes sociales. Entonces, obviamente, eso va en esa lógica. Y aquí está claro que quienes han hecho fundamento de esta acusación son la izquierda más radical. El PC, que votó en contra de que existiera un acuerdo en un plebiscito que después conformara una convención constituyente, que obviamente en el pasado además fue ambiguo o simplemente silenció frente a la violencia, y también buena parte del Frente Amplio, que presiona entonces a los otros partidos que lamentablemente se dejan vencer por esa presión de redes sociales y otras, cuando hay una acusación que ellos saben que no tiene ningún fundamento jurídico. Si basta con leer su propio libelo que ellos acaban de poner. Artículo 52, número 2, letra A, dice de su administración que terminó el año 2014. Entonces, no se hacen cargo ni siquiera de eso, en ninguna parte. Y el antecedente nuevo que ellos replican una y otra vez, ellos mismos lo ponen ahí en su propia acusación, vuelvo a repetir por ahí por la página 50, donde está el español, está el inglés, lo traducen y es idéntico. Entonces, no hay antecedentes nuevos, y quiero volver a repetir. Además, este tema ya fue visto por el Juzgado de Garantía en su momento, el año 2017, porque un miembro de la bancada del Partido Comunista, por eso es que se entiende que el principal vocero haya sido también del Partido Comunista, y que fue rechazado unánimemente en el Juzgado de Garantía, después fue visto por la Corte de Apelaciones, rechazado absolutamente, y se decreta que ahí hay un sobreseimiento definitivo porque no se acredita ninguna irregularidad, ningún ilícito, y luego aún más, ese mismo exdiputado va de queja a la Corte Suprema y lo vuelven a rechazar de manera unánime y lo obligan a pagar en costas, a diferencia de lo que él puso en Twitter, que dijo que no era verdad. El cheque está ahí, empezó a cambiar sus bienes de un lado para otro para que no se lo embargaran, y esta misma Cámara tuvo que decir finalmente que sí, la dieta también era posible de embargar, y ahí sale el cheque de 2,5 millones, que después fue donado a una fundación. Entonces, para que hablemos en esto con la verdad, lamentablemente se presenta una acusación sin fundamentos jurídicos y es solo política para influir en las actuales elecciones y tentativamente no permitirle al pueblo chileno que tenga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2021. Se le insiste entonces respecto, si el argumento es tan claro, ¿por qué en el oficialismo hay duda? Pero ahora no, lo que ellos están diciendo es que van a leer los argumentos y leer también nuestra defensa, y ningún problema, nosotros vamos a poner cuantas veces sea necesario nuestra defensa, no solo a Chile Vamos, sino que a todos los parlamentarios que creen en la democracia y la justicia. Ministro, entre los parlamentarios que tienen que votar... Se le pregunta también que entre los parlamentarios que tienen que votar también hay 2 candidatos presidenciales. Si hay algún mensaje para ellos en términos de lo que significa la institucionalidad de la presidencia. Yo, lo he manifestado también hace algunos días atrás. Parece sorprendente que haya candidatos presidenciales que quieran infligirle un daño a la institución de la presidencia de esta manera, de una acusación sin ningún tipo de fundamentos, en donde ya hay cosas juzgadas, en donde hay un tribunal de garantía, donde hay una Corte de Apelaciones, donde luego la Corte Suprema también interviene, en donde el antecedente nuevo queda reflejado que no lo es tal. Entonces, lo que se le hace daño no es solamente a este gobierno, no es solamente a ahora, en este minuto, es a la institución de la presidencia. Y esa puerta, el querer abrir, que los presidentes no duran 4 años, es un golpe durísimo. Es un golpe que la democracia no puede aceptar frente a una acusación que se basa en hechos que no son ciertos, que se basa simplemente en política porque estamos en campaña electoral y porque no quieren permitirle a los chilenos que se haga un traspaso de mando republicano y democrático el 11 de marzo del 2020. Ministro, si no hay ningún antecedente nuevo, entonces la Fiscalía tampoco insiste entonces, ¿por qué la Fiscalía insiste? Bueno, lo hemos dicho ya varias veces, el propio presidente ha sacado sus declaraciones, que estamos en desacuerdo con ello toda vez de que aquí hay cosas jugadas y los antecedentes no eran nuevos. Ministro, muy breve, usted como ex parlamentario también, a partir de los nuevos antecedentes que se han conocido sobre el financiamiento de la campaña de Sebastián Sichel, ¿le merece alguna opinión respecto a que se esté en este momento cuestionando los financiamientos sobre la industria pesquera y lo que pueda impactar en términos de la carrera presidencial? A mí me tocó ser parlamentario cuando legislamos al respecto y pusimos sanciones graves donde se acabó el financiamiento que era reservado, que solamente ahora era de personas naturales, que no podía ser a través de empresas, y eso fue un avance muy sustantivo en donde eventualmente una persona, si financia regularmente, pierde su cargo aquí en la Cámara de Diputados o en el Senado. Eso fue lo que acordamos en el periodo entre el año 2014 y el año 2018.
y frente a lo que ha dicho ya el comando de Sebastián Sichel, le ha sacado una comunicación, su administrador también ha hecho lo mismo y ha dicho que se separa de sus funciones y los demás detalles y otros tiene que darlo obviamente el mismo comando de Sebastián Sichel. Se le pregunta si coincide, si es que hay una persecución política desde que resultó electo como candidato de Chile Vamos, Chile Podemos Más. No me corresponde a mí como vocero de gobierno referirme, sino que al comando de Sebastián Sichel. Lo que sí es claro es que hemos visto de un tiempo a esta parte una campaña sucia, una campaña que muestra lo peor de la política y eso le hace mal a nuestra democracia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Bueno, ahí estaban las palabras entonces del ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. También estaba junto a él el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Ossa, haciendo referencia respecto a lo que significa esta acusación constitucional. Ellos insisten en que no existe fundamento jurídico y por eso en eso se van a asentar las bases de lo que de todas maneras va a tener que llevar adelante el presidente de la República. Más allá de lo que resuelva la comisión revisora, de los antecedentes que se están aportando por parte del Ejecutivo, por distintos parlamentarios, de todas formas ya se tiene que preparar una defensa por parte del Ejecutivo y por eso es que se ha planteado insistentemente en que por parte del Ejecutivo, por parte de parlamentarios del oficialismo que están en contra de esta acusación, que no tiene el peso jurídico y por ende no debiera avanzar más allá de lo que es la discusión de la cuestión previa, ni siquiera discutirse el fondo. Sin embargo, el escenario y los cálculos que se hacen desde la oposición son muy distintos, considerando de que estarían los votos, estarían los argumentos, estaría el mérito jurídico para que siga prosperando entonces esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Bien, Guillermo San Martín con los detalles entonces, la reacción del gobierno a través de los ministros Ossa y Belolio respecto a esta acusación constitucional ingresada, ya firmada, formalizada esta mañana entonces por la transversalidad de las bancadas de oposición. Ahí estamos viendo imágenes de lo que ocurrió durante esta mañana precisamente. Comienza el proceso para la segunda acusación constitucional contra el presidente Piñera. Gracias, Guille. Seguimos en contacto.